Grabar. Muy bien. Lección número 6 de nuestro curso de escatología. Una lección que habla sobre el milenio, ¿no es cierto? Eh, Berkov en esta lección va describiendo este tema, hace un análisis bien rápido, podría decir yo, en el aspecto histórico y también un análisis respecto a los puntos de vista específicamente más para los premilenialistas y los postmilenialistas, aunque también habla del amilenialismo, pero no lo aborda tan extensamente como los otros. Entonces, de esa lección que ustedes ya han leído, me imagino, algunos ya me hicieron llegar sus cuestionarios. Vamos a ver un resumen. Yo voy a hacer un resumen de esa lección que tengo aquí a través de esta presentación que vamos a ver y que yo espero que ustedes también vayan participando porque está basada justamente en la lección número 6 que habla sobre el milenio. Bien, y también recordarles que ya esta es la sesión número 6, nos van quedando dos más y terminamos ya este curso. Por lo tanto, si están muy atrasados en algunos trabajos, yo entiendo esa situación y les motivo para que en la medida que vayan en su tiempo, por supuesto, cumpliendo esa tarea, lo vayan haciendo llegar para que no se les junte con lo que será las tareas, ¿no? Y el inicio del próximo ciclo que ya pronto va a iniciar. Bien, ok. En esta lección número 6, el milenio, obviamente uno se pregunta dónde está basada esa lección o este tema. Y está basado en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 en adelante, al verso 20. Ahí se va a encontrar la base para hablar de esta parte importante de la escatología general, como es el tema del milenio. Y desde allí van a aflorar tres posturas que son las más conocidas y las que han estado presentes en la escatología ya a contar del año 1000, yo diría quizás 1800 en adelante, aunque posteriormente se fue desarrollando una más que otra, pero en la mente colectiva cristiana ya había esta idea de cómo entendían el milenio en estas tres expresiones que son las universales, las más conocidas, aunque actualmente hay de estas que vamos a ver ramas que van surgiendo para hacerle, podríamos decir, más sustancia, darle más fuerza a una posición que otra, pero en el fondo, estas tres son las que sustenta la iglesia cristiana post-reforma. Una de estas tres eh, áreas para interpretar el milenio de Apocalipsis 20 es la que encontramos actualmente, el postmilenialismo, el amilenialismo y el premilenialismo. Y Berkov en su lección número 6 entonces plantea esta temática, aunque como dije anteriormente, hace una exposición un poco más extensa para el post-1000 y el pre-1000, no tanto así para el a-1000. Pero vamos a ver esas tres posturas en esta ocasión. Apocalipsis 20, entonces, si vamos a ese pasaje, vamos a encontrar lo siguiente. Allí en los versos 4 en adelante.
que nos van a decir lo siguiente. Ahí va a aparecer el milenio también se llama el quiasmo, quialismo también. Ustedes van a encontrar por ahí en algunos libros de data más antigua, haciendo mención al milenio como quialismo, que viene de la palabra griega kia, que tiene que ver con mil. Entonces dice el texto allí, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron bien digo, facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿no? Ahí encontramos ya que aparecen los 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, este pasaje es la base para hablar sobre el milenio y también es el texto base que van a utilizar, como vamos a ver, los premilenialistas para armar todo su esquema respecto a los eventos que hay antes de la venida, durante la venida y después de la venida de Jesús. Mm. Apocalipsis 20 entonces es el pasaje donde nace esta doctrina del milenio o como decía anteriormente el quialismo. ¿Ya? Mm. Ok, vamos a comenzar con el postmilenialismo. ¿Qué quiere decir el postmilenialismo? Post es después del milenio, ¿ya? Entonces, el reino de Dios está siendo extendido en el mundo por la predicación del Evangelio y este será cristianizado. El retorno de Cristo ocurrirá al final de un periodo de justicia y paz llamado el milenio. Luego ocurrirá la segunda venida de Cristo, seguida por la resurrección general, el juicio final y la entrada al cielo e infierno. Perdón. Entonces, el postmilenialismo plantea que en el fondo no hay un milenio literal, sino que desde cuando Cristo estuvo en la cruz, venció a Satanás y comenzó este tiempo escatológico, el milenio ya ha estado desarrollándose gradualmente, de tal manera que a través del tiempo, este se va a extender más y más hasta llevar a que el Evangelio llegue a todas las naciones para que haya un cambio de vida. Una de las características es que los que postulan el postmilenialismo plantean entonces, como hemos dicho anteriormente, que va a llegar una edad de paz y prosperidad por los dones y habilidades que Dios da al ser humano, y esto acompañado de la predicación del Evangelio. En el fondo, podría decir que uno de los buenos elementos que tiene el postmilenialismo y que está en relación con lo que predicamos en la iglesia es el hecho de que el Evangelio va a llegar a todas las naciones para que este Evangelio esté transformando para bien de la vida del ser humano. Y está acompañado también de la doctrina de
lo que llamamos la gracia común, cómo ésta se extiende en todo el mundo para resguardar el bien del ser humano. Entonces, un punto interesante que guarda el postmilenialismo, ¿ya? Y sobre el poder de Dios, que está relacionado con el tema de la Gran Comisión, dice que su confianza está en el poder de Dios, porque éste va a hacer crecer, va a llevar a que la Gran Comisión llegue a todas las naciones como gran testimonio. No es la idea de que cada ser humano se convierta, sino que más bien en cada nación esté el testimonio del Evangelio. Y tras de eso está el hecho de que se plantea que hay una efectividad en lo que significa la redención de Cristo por medio del Evangelio, que transforma a las personas, transforma familia, transforma sociedades, transforma el mundo. Entonces, es un tema interesante que se plantea en el postmilenianismo y que va de la mano, como digo, de lo que es la gran comisión y con las habilidades y dones que Dios da al ser humano para que los desarrolle para su gloria y para bien del ser humano. Y sobre la iglesia, esta obviamente es la que lleva a cabo esta misión, porque la iglesia es la misión de Dios de llevar el evangelio a toda criatura y así está promoviendo a que el milenio vaya gradualmente creciendo, avanzando para ir llegando a esos tiempos de paz, de prosperidad, y en algún momento por ahí es cuando Cristo aparece. Fíjese que el postmilenio, aparte del premil, no acentúa, previo a la venida de Cristo, catástrofes, no acentúa momentos terribles, sino que al contrario, en un momento de paz, de tranquilidad, cuando todos digan paz como cita, se cita en el Antiguo Testamento, viene Jesús. Y se cree entonces que Jesús viene al final de este periodo que no se sabe, que no es un periodo literal de 1000 años, sino que es algo simbólico. Pueden pasar miles de años, pero cuando vuelva Jesús después de ese tiempo, viene posteriormente la resurrección, el juicio final, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ya? Y como decíamos, esto va gradualmente aumentando hasta que al final será un momento donde todos como que vamos a estar viviendo en un mundo totalmente distinto, en un mundo de paz, de prosperidad, de tranquilidad, de hermandad, etcétera, etcétera. Pero no es la idea de que todos van a ser salvos. Y allí los principios cristianos van a ser la regla. El pecado va a seguir, va a estar presente como siempre, porque el ser humano, donde esté, lleva el pecado en sí, pero no se va a expresar de la manera como lo plantean los premil previo a la venida de Cristo, con guerras, con pleitos, con catástrofe, etcétera, etcétera, sino que el pecado, la maldad se va a reducir. Interesante, ¿no? Y bueno, el diablo, por lo tanto, en este punto del postmilenio, así como también Bercos lo va describiendo, pero la descripción que él va haciendo, él va narrando, nos va poniendo punto por punto y a veces uno se confunde, pero en el fondo, cuando hablo de esta postura, así lo va exponiendo. Yo aquí lo voy más bien sistematizando, como para entenderlo mejor. Entonces, respecto a Satanás, Cristo venció al diablo, por lo tanto, él está atado y está bajo el control de Dios. Eh, Hay, claro, posiciones al respecto que dicen que tanto es que el diablo esté atado, siendo que hay tanta maldad, igual hay situaciones diabólicas, podríamos decir, que se ven en la vida diaria en el mundo. Y, y cómo es que está atado el diablo, cómo es que está vencido el diablo. Entonces, hay toda una
una consecuencia respecto a este punto que expone el punto del postmilenismo respecto a Satanás, como digo, que tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Y em, se levanta entonces esta pregunta, ya que va apuntando a que cada vez el mundo va a ser mejor a través del Evangelio, porque la ciencia y la tecnología han traído, por cierto, mejoras a la vida al ser humano para atacar ciertas situaciones de enfermedades, por ejemplo, curar ciertas enfermedades, dar una mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Pero a la vez vemos que el tema de delincuencia, el tema de la inmoralidad está presente y para algunos como que va acentuándose cada vez más, para otros va al contrario, no es tan notoria, podríamos decir, así como lo era en el primer siglo, segundo, tercer siglo o en la Edad Media, como dirán algunos. ¿Ya? Y el apoyo bíblico para la postura del postmilenialismo, bueno, Antiguo Testamento, el Salmo 22, 47, el 72, Isaías capítulo 11, Jeremías 31, y también en el Nuevo Testamento, a través de lo que es la exposición que Pablo hace sobre el tema de la salvación, el poder para convertir al mundo a través del Evangelio y la gran cantidad de redimidos que se va a suscitar cuando se esté predicando el Evangelio, así como lo expresa Apocalipsis capítulo 7. Ya hay otros pasajes más que se abordan para darle este apoyo bíblico al postmilenianismo. Y hay algunos adherentes, como por ejemplo George Whitefield, Charles Hodge, Jonathan Edward y Warfield, B. Warfield en este caso, que son hombres reformados de vieja cuña, sí, pero que son partidarios del postmilenianismo. ¿Qué les parece esta postura? Hola, pastor, buenas noches. Hermano Dinko, ¿cómo está? Bien, pero ya se me va a pasar. Eh, Dale, va. la verdad que estaba escuchando atentamente y el tema de que no esperen los cambios del cataclismo, de que la nueva era dice será introducida, perdón, no cree que la nueva era será introducida mediante la predicación del Evangelio ni acompañada del Espíritu Santo. Me da la impresión de que lo que postula este postmilenialismo se contradice en muchas variables con las señales que están establecidas para, para los últimos tiempos. Al menos esa es la imagen con la que me quedo. Claro. Sí, ese es un tema que presenta como refutación a esta postura y que tiene que ver justamente con lo que mencionas tú, que hay de las señales, pero sobre todo esas señales de juicio, como lo plantea Huckema, y no las de gracia, ¿no? Las de juicio, como por ejemplo el tema de la tribulación, el tema de los terremotos, la hambruna, que prácticamente también se ha dado en toda la historia, ¿no? Y la parte de las señales de gracia que tienen que ver justamente con la predicación del Evangelio, que Israel será vuelto al Señor, en- y que también lo vimos, me parece, en una de las sesiones anteriores. Entonces, es un punto interesante porque cómo se entienden el tema de las señales, cómo interpreta el postmilenialismo las señales. Y va a decir que las señales no están relegadas a un evento futuro específico, sino que el postmilenialismo habla de señales, pero esas señales son señales permanentes que tienen el propósito de recordarnos nuestra tarea con el Señor, de recordarnos que Cristo en algún momento volverá, pero no puntualiza algo
que diga que previo a la venida de Cristo, esto es lo que tiene que acontecer, como dicen los premil, por ejemplo, que tiene que construirse el templo. ¿Ya? En esta postura no es así. No plantea señales específicas que digan que al cumplirse esa señal, ahora viene Cristo, sino que se van dando. Y esas señales son más bien eh, como llamados de Dios para que estemos siempre atentos y advertidos a que Cristo puede venir en cualquier momento. Pero sí pone el énfasis en que en el mundo, a través del Evangelio, las cosas van a cambiar, van a ser mejores. Pues es una postura interesante que es totalmente opuesta a lo que plantea la postura más popular, que es la premil. Bien, vamos a ver entonces ahora em, esta otra, ¿no? El amilenialismo o amil. Este es el punto de vista que afirma que no hay milenio literal. Bueno, el post-mil también plantea lo mismo, que no hay un milenio literal, sino que es espiritual o simbólico. Y se da, en este caso, el amilenialismo se da tanto en el cielo como en la tierra, y hasta el final, es decir, hasta cuando Cristo vuelva, habrá un desarrollo paralelo del bien y del mal con el reino que ya se ha inaugurado. ¿Se acuerdan que vimos al principio del curso sobre eh, la escatología inaugural y la escatología futura? Estamos en el ya, pero todavía no. Entonces, después de la segunda venida de Cristo, plantea el Amil. Al final de los tiempos habrá una resurrección general y un juicio general de todas las cosas, y ahí llegará el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso, a grandes rasgos, podemos decir la definición del amilenialismo. Bien. Y en esta postura, respecto a la Biblia, plantean que hay un punto de vista alto para ellos, es muy importante para el amilenista el tema de la autoridad de la Biblia, más de lo que podemos deducir de lo que vemos alrededor, lo que acontece alrededor, es lo que el texto bíblico dice. Y ahí tenemos, por ejemplo, al mismo Huckema o Hendrickson y todos los amil que son defensores de la infabilidad de la Biblia, pero también del método gramático histórico para interpretar el texto bíblico, ¿no? Es decir, no es que apliquen una interpretación literal al texto como lo hacen los premil, sino que acá aplican un método gramático histórico, donde el tema es literal, pero si hay algo simbólico que hay que interpretarlo por un tema que nos llama a profundizar más el texto, si hay un color, si hay un animal, si hay una piedra, ¿qué quiere decir aquello? Entonces, este punto sobre la Biblia en los Amil es muy fundamental porque descansan en la interpretación gramático histórica, ¿ya? Y respecto al milenio, hay dos grandes puntos. Uno, consideran que el cumplimiento de los pasajes mileniales, como el de Apocalipsis 20 que hemos leído, se efectúa por medio de la iglesia en la tierra. Es decir, la tierra va siendo la expresión de alguna manera de darle visibilidad al reino de Dios. Y segundo, perdón, al milenio. Y segundo, ¿qué va a ocurrir en el cielo por medio de los santos? Es decir, que ya está ocurriendo en el cielo por medio de los santos. Y ambos entonces coinciden en que no habrá ningún reino literal, terrenal, futuro aquí en la tierra, porque Cristo es el que reina en los cielos y en la tierra, y lo está haciendo ahora. No está en espera de un momento futuro para que desde allí comience a reinar Cristo en la tierra y en el cielo, sino que el Amil plantea que ahora Cristo es el Rey. Y ese es un punto muy importante y bien consistente que tiene este punto.
Y otro aspecto importante del Amil tiene que ver con el Antiguo Nuevo Testamento, ¿no? Con esta propuesta del pacto. ¿Por qué? Porque afirman que los pactos bíblicos del Antiguo Testamento se cumplen perfectamente y espiritualmente en Cristo y se aplican a la iglesia. Por lo tanto, para el Amil, Israel es la iglesia de hoy. Para el post-1000 también plantea una postura similar, que el Israel de hoy es la iglesia, pero quien acentúa más esta postura y sobre todo con el tema de fondo que tiene que ver con los pactos, es el Amil, ¿ya? Y respecto a la iglesia, esta postura considera que la iglesia cumple las promesas de Dios de una manera espiritual, mientras que el milenio del premilenialista es un reino carnal, terrenal, que aún no se da. Por lo tanto, la iglesia cumple las promesas y el nuevo cielo y la nueva tierra que siguen a la edad de la iglesia van a consumar la historia y el momento cuando Cristo vuelva, ya la iglesia que tenemos ahora, esta iglesia visible, como también la iglesia invisible, no va a ser tal así como la entendemos ahora, sino que tendrá una nueva forma de expresarse en el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero la iglesia hoy está cumpliendo ese papel tan importante de cumplir las promesas que se dan a- al hecho de que Cristo ya está reinando. Y los amilenaristas emplean también el método gramático histórico en lo que es la interpretación bíblica. Y para ellos hay una continuidad en lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento para las promesas del pueblo de Dios. El pueblo de Dios entonces es la iglesia. Y no hay una división entre el Antiguo Testamento, las promesas para Israel, y el Nuevo Testamento, las promesas para la iglesia. No, es una continuidad que va manifestándose a través de la historia, de tal manera que la iglesia va llevando a cabo en su expresión visible la presencia del reino de Dios en medio nuestro. No confundamos esta idea de reino de Dios como lo que Cristo ha predicado cuando dijo, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, entendiéndolo como el milenio, así como lo estamos explicando, porque el milenio tiene características distintas a lo que se expresan en lo que es el reino de Dios. Aunque tienen mucho en común, hay también diferencias. Y para esta postura, cuando se habla, por ejemplo, de las 70 semanas de Daniel, muy recurrida en la postura premil, para el amil, en lo que nos describe Daniel respecto a las 70 semanas, tiene que ver con la edad de la iglesia y no un futuro tiempo o periodo de 7 años de tribulación. Para el amil no hay una gran tribulación, sino que la tribulación o gran tribulación no es un periodo de 3 años y medio que se toma interpretando de las 70 semanas de Daniel, sino que es una actividad o una señal que está permanentemente presente en la historia y en todo este reino, en el milenio, aquí en la tierra, porque el milenio tiene que ver más con algo espiritual, más que con algo material, físico, visible, como lo va a plantear posteriormente el premil. Y bueno, algunos adherentes encontramos a Orígenes, que él, en su método alegórico, espiritualizó el reino futuro y lo entendió como si fuera la era de la iglesia. Eh, También Agustín
va a entender que el milenio era el periodo comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo. También va a identificar ese periodo como la iglesia que está viviendo el milenio espiritual aquí en la tierra. No hay un milenio literal entonces en las posturas de estos padres de la iglesia, sino que más bien su visión era más bien amilenialista, ¿ya? Y Calvino, obviamente Calvino se oponía a los 1000 años literales porque él también planteaba que Israel es la iglesia de hoy, o la iglesia es el Israel de hoy, y esperaban esa segunda venida de Cristo, la resurrección, el juicio final y el estado eterno, y con eso ya se acaba todo, ¿no? Y otro adherente de esta postura también es Luis Berkhoff, porque ustedes han leído la lección que Berkhoff como que no hace una exposición muy extensa del Amil, porque él por, eh, podríamos decir, ya preconcebida su postura y no la desarrolla, porque más bien se detiene a querer describir y refutar tanto el postmilenianismo y el premilenianismo. Pero él se define en el fondo como un amilenialista. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario en esta postura? ¿O pregunta? Vamos a la tercera, entonces, el premilenialismo. ¿Ya? Este punto de vista sostiene que la segunda Perdón, Cristo, pastor. Perdón, es que me quedé, estaba buscando lo que decía Apocalipsis 20 mientras usted preguntaba. ¿Y cómo se condice esta postura en estricto con los pasajes que mencionan el reinado con Cristo durante 1000 años? ¿Cómo se puede condecir un amilenialista con el pasaje bíblico que dice que reina Cristo durante 1000 años? claro, porque como decíamos, el método de interpretación bíblica que aplica es un método gramático histórico. Ese método significa que el texto bíblico que se está leyendo no hay que interpretarlo de forma literal, sino que Ahí está. detrás del texto, sobre todo en los números y sobre todo el texto de Apocalipsis, que es un libro críptico, es decir, que tiene muchos códigos ocultos que hay que indagar para entender qué quiere decir. Hay que verlo con esa gramática griega, donde se estudia el término, donde se estudia la semántica, donde se estudia, bueno, muchas áreas importantes de la exégesis que llevan a interpretar ese pasaje no como un pasaje literal. No está hablando allí Apocalipsis capítulo 20, como cita, los 1000 años como una expresión literal, sino que 1000 años es una expresión simbólica. Es como decir, citando otro pasaje, cuando Pedro dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Es un periodo, es un tiempo indefinido, pero no literal. En tanto, el pre-1000 aplica un método de interpretación literal. Para ellos, Apocalipsis 20, cuando habla de 1000 años, lo entienden como 1000 años literales, a diferencia de la mil que plantea que no es 1000 años de forma literal, sino que es algo simbólico. Pero sí, yo comparto plenamente el simbolismo de los 1000, pero independiente de la interpretación, hacia dónde apunta este símbolo, hay un símbolo que habla de los 1000 que no se debe desconocer, digamos, porque lo menciona la Biblia. El tema es cómo se interpreta el amilenialista los 1000 años, para ver cuál es la postura. Claro, como he mencionado, interpretan los 1000 años
Primeramente, no como 1000 años literales, sino que interpreta los 1000 años como algo simbólico que no tiene un tiempo definido, sino que un tiempo indefinido. Por lo tanto, 1000 para el A1000 no son 1000, pueden ser 2000, 3000, 4000, 5000, porque detrás de ese símbolo numérico no está describiendo un tiempo determinado, sino que un periodo de tiempo indefinido donde Cristo ya está reinando, como decíamos, tanto en los cielos con las almas y así también en el universo, Él ya es rey. Entonces no espera un periodo donde se va a establecer el inicio de un reinado literal de 1000 años con un rey físico visible acá en la tierra como lo va a plantear el pre-1000. Y el 1000, no solamente como 1000 años que aparecen allí en Apocalipsis, sino que hay otros pasajes donde también se habla de 1000, en algunos pasajes 1000 en términos literales, en otros pasajes como el caso de Apocalipsis simbólico, en el caso de Juan, perdón, de Pedro también simbólico. Por lo tanto, el- la forma de la aplicación que hagamos de esos textos va a determinar el uso del método de interpretación bíblica que le apliquemos. Y eso va a estar acompañado, sobre todo en el texto de Apocalipsis, de qué escuela de interpretación va a estar detrás del exégeta, porque para el Apocalipsis hay tres tipos de escuelas. Está la preterista, está la histórica dispensacionalista y está la futurista. La futurista toma Apocalipsis 20 como una manifestación de un periodo definido que aún está por venir, por eso es futurista, aún no acontece. La preterista te va a decir que eso ya aconteció, y el amilenarista es preterista en ese aspecto porque ya comenzó el reinado de Jesús, tanto en el cielo como en la tierra. En tanto, el histórico dispensacionalista, parecido al futurista, está esperando que acontezcan ciertos acontecimientos, tanto del pasado al presente, para decir, ahora estamos en el periodo ya donde está pronto a iniciarse el milenio o ya estamos viviendo el milenio literal para ellos. Entonces hay varios factores que hay que conjugar para interpretar el texto de Apocalipsis. Es el método de interpretación bíblica y es también la escuela de interpretación del mismo texto de Apocalipsis. Entonces es interesante, ¿no? Porque cada uno tiene su fortaleza, podríamos decir, y su debilidad. Y todo va a estar en la forma que se interpreta el texto bíblico, el método y la escuela de interpretación. Claro, porque bajo la postura de los amilenialistas, podemos asumir que ya están, porque estoy leyendo, tengo en pantalla el pasaje de Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, ellos ya están reinando bajo la postura de los amilenialistas. Claro, Sería desde el comienzo desde la ascensión de Cristo desde Pentecostés. claro. Cuando Cristo venció a Satanás, porque está ligado Claro. el tema del milenio para amilenista del momento cuando también Satanás es atado, ¿no? ¿Y qué significa que él esté atado? Bueno, hay hartas cosas ahí de por medio, ¿no? Pero fíjate que Juan tiene esa visión desde los cielos, él vio los cielos, Sí, claro, ¿no? primera persona. Claro, exacto, ¿ya?
Hay el libro de William Hendrick, de Hendrickson, el otro Hendrickson, ¿cuánto se llama él? Se me fue. Se llama Más que Vencedores. Ese libro de Hendrickson, Más que Vencedores, es un buen libro, un excelente libro que hace una interpretación del Apocalipsis desde una perspectiva reformada amilenialista y te va reuniendo información, por qué aparece esto, cómo se interpreta esto, y qué orden tiene dentro de la escatología, pero más que eso, qué orden tiene dentro del texto bíblico y hacia dónde apunta la Biblia. Más que Vencedores se llama el libro, ¿no? De Hendrickson, para que, William, lo googleé, William Hendrickson, me parece. ya, claro. Es un excelente libro para acercarse a entender, comprender e interpretar el Apocalipsis desde una cosmovisión reformada. Ya. Gracias, pastor. Si no lo tienen, ahí se lo voy a compartir después, ¿ya? O sea, Perfecto. pastor, ¿Aló? ¿Sí quién? yo, Javier, bueno, Javier, Hermano Javier. Javier, cuénteme. Bueno, he escuchado atentamente el tema de usted y también a Vinco, a todos, que pienso que es muy interesante este tema, tenerlo bien claro. ¿Mm? O sea, por lo que usted me está diciendo, escuchando lo que usted dice, el milenio entonces comenzó con la primera venida de Cristo, ¿ya? Cuando venció a Satanás, como usted acaba de decir, Satanás en la cruz y resucitó. Claro, Cristo reina ahora desde el cielo y los creyentes participan espiritualmente en ese reinado, es lo que exacto. yo entendí. Y estaba meditando lo que te decía, Satanás está atado. No es que esté amarrado, ¿no? Así, como usted decía, que los 1000 años es una expresión, ¿no es cierto? Una Ujú, expresión literal de 1000 años, no, no es que sean 1000 años literales, sino que una expresión. También la atadura, también puede ser también una significación. Me acordaba de este pasaje del tema de Job con Satanás. mm, Cuando Satanás estaba subyugado a lo que Dios le tenía que decir, ¿cierto? Cuando claro, Dios le autoriza, le dice ya anda, recién pudo hacer algo. O sea, mientras no recibió la orden de Dios, nosotros no hizo nada. claro. Solamente podía observar a Job, cómo él se desarrollaba y veía sus capacidades, todo eso. Mm, Escuchándolo atento, me di esa relación, que Satanás puede ser que ya a lo escogido no lo engaña o no es tan fuerte y llegará un momento en que Dios va a decir ya, tienes toda la autoridad para hacer lo que tú quieras por un tiempo. Esa es es, mi lectura. claro, muy bien. Y recuerde también que así está atado y después se habla de que va a ser soltado, ¿no? ¿Y qué se interpreta eso? Porque la postura a mil, posmil y premil también van a tener una opinión respecto a ese texto, a ese pasaje, que va a ser soltado por un poco de tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Que va a ser soltado para qué y por cuánto tiempo? Entonces, ¿es porque está atado literalmente? ¿O qué significa eso que esté atado, como bien dice usted, es estar bajo el control, la soberanía de Dios, o estar aprisionado en un lugar, en una celda, en un espacio donde está encarcelado? Hay varias cosas interesantes que aparecen allí en el texto cuando uno lo lee y que llaman a pensar. Y justamente el buen exégeta es aquel que ve, lee, piensa y pregunta. Pregunta, ¿qué quiere decir esto? ¿Hacia dónde me lleva esto? ¿Será literal? ¿Será figurado? ¿Cómo se relaciona con otro pasaje? ¿En qué otra parte el autor habla de lo mismo? Hace muchas preguntas el exégeta para buscar la mejor forma de acercarse al texto e interpretarlo de la manera correcta. Y en el tema escatológico, en el tema apocalíptico, es donde más cuidado hay que tener para leer el texto y también interpretarlo. Porque no llegar, leer e interpretar así de una forma muy superficial requiere un trabajo más profundo, más dedicado para poder comprenderlo. De hecho, el libro Apocalipsis fue uno de los últimos libros, junto con Santiago, en el tiempo en ser declarado como canónico, justamente por su forma de
de no entender muy bien claramente a qué se estaba refiriendo. Bueno, sigamos entonces los últimos minutitos que nos quedan. Miren, yo acá voy a saltarme esto y voy a cerrar acá para mostrarle una gráfica donde tenemos todos los cuadros de esto que yo le estoy exponiendo. ¿Ya? Déjenme buscarlo aquí para que brevemente, aquí está, los veamos y así, porque por la vista entran, entran van fácilmente la idea, ¿no? Aquí tenemos los cuadros. Ya, ustedes pueden ver aquí que están estas dos posturas, ya que hemos visto el A1000 y el post-1000. Bien, aquí en el A1000 ustedes pueden ver cómo el texto, perdón, la gráfica aquí nos sitúa, ¿no? Aquí está la avenida, la primera avenida de Cristo, ¿no? Igual, tanto el A1000 y el post-1000, si ustedes se fijan, la era de la iglesia, todo este periodo, acá también la era de la iglesia. ¿Qué diferencia vamos a tener acá? En que el post-1000 habla de la sociedad gradualmente va a mejorar, ¿no? Incluso el post-1000 plantea que esta tribulación se ha vivido en la historia en periodos que fueron más pretéritos, más que actuales y más que futuros, porque más bien en el futuro va a plantear que va a haber una mejora de vida en todo aspecto, como vimos a través del Evangelio. En cambio, la 1000 plantea que la tribulación está desde cuando, bueno, Cristo ascendió, y ha sido parte de la vida de la iglesia y esto se va a mantener hasta cuando Cristo vuelva por segunda vez. ¿Ya? El milenio comenzó ahí, es un periodo indefinido de tiempo. En el postmilenialista, el milenio va comenzando, no se sabe cuándo, pero supuestamente en algún periodo de la historia va a ir desarrollándose más y más. Entonces, para ambos viene un periodo de la historia donde Cristo viene y se acaba todo, la segunda venida, y de ahí comienza la eternidad, cielo nuevo y tierra nueva. Ambos tienen la misma postura, ¿ya? En cambio, ¿qué, qué cuadro este? Esta es la postura premil. Es todo un esquema que reúne información o quiere poner información por aquí, por allá. Fíjese cómo comienza. Eh, Aquí está la primera venida de Cristo. Este periodo habla de las 7 iglesias, es lo que escribe el Apocalipsis, a las 7 iglesias. En algún momento acá llega el rapto, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia, el rapto secreto que le llaman. Y de ahí comienza un periodo que está aquí abajo, que son los 7 años de tribulación en la tierra. Estos 7 años los sacan de Daniel, las 70 semanas. ¿Ya? Entonces, dentro de ese periodo de 7 años acontece todo esto. Todo esto. Esta es una postura premil, pretribulacionista, porque también los premil se distinguen por ser pre, mid o post-tribulacionistas, cuando hablan de la tribulación. ¿Ya? Entonces, bien enredoso el cuadro que tienen. Este periodo de 7 años en la Tierra, aquí en ese periodo acontece todo esto, ¿no? Habla del apocalipsis acá, de los 4 jinetes, de las copas, de las trompetas, habla de Satanás, ¿no? Que desciende a la tierra soltado, habla del anticristo, el 666, etcétera, etcétera. Y después de ese periodo viene nuevamente Jesús, ¿no? Jesús con aquellos que fueron al cielo, aquellos cristianos que resucitaron, se fueron al cielo, viene aquí con Jesús y aquí comienza el milenio. Ahí. 1000 años literales.
1000 años literales. Pero después de el Armagedón, esta guerra, ¿no? Que sitúan en ese puntito, los pre-1000. 1000 años de paz, donde Cristo reina desde Jerusalén, el templo reconstruido, nuevamente allí se reconstruye restauran los sacrificios y el mundo tiene que ir a Jerusalén a participar de las fiestas de la Pascua y todo lo que tiene en el Antiguo Testamento en este periodo de 1000 años, donde reina esa paz, esa tranquilidad, pero todavía aquí va a estar el pecado, todavía aquí va a estar la maldad. No, es curioso porque como Cristo viene aquí con sus escogidos, aquellos van a venir glorificados, pero aquí en el mundo van a haber personas que no van a estar glorificadas, entonces no sabemos cómo van a convivir ahí, de esos 1000 años, que son literales. Y después de esos 1000 años viene la otra guerra de Gog y Magog. Viene esa guerra y posteriormente a eso viene el juicio del trono blanco que llaman ellos. Y posterior a ello, que viene todo el juicio, la tierra es destruida, es quemada, y se crea una nueva tierra, porque esta que tenemos no continúa, sino que es destruida. Y al final de cuentas, los judíos o los israelitas van a poseer esa nueva tierra, y los gentiles o los que no son judíos van a estar en el cielo. Esa es la postura premil tradicional, que últimamente ha cambiado bastante, eh, y cambia respecto a dónde sitúan ellos el tema de la tribulación, ¿no? Y se habla de estas tres posturas de la tribulación. Si la tribulación ocurre antes del arrebatamiento del rapto, si ocurre después del rapto o durante el rapto. Entonces, hay todo ahí eh, una revuelta de opiniones dentro de los mismos premil respecto a este punto, la gran tribulación. Pero en el fondo ellos tienen todo este esquema con sucesos que van poniendo, ordenando, pero de acuerdo a cómo lo desarrolló Jonathan Darby y posteriormente Cirilo Scofield en su Biblia Scofield, ¿no? Con lo que plantean sobre este tema de la dispensación, el dispensacionalismo. Bien,